Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes para llevar la palabra del Señor a cada uno de los hogares que ahorita en estos momentos nos están siguiendo. Le damos gracias a Dios por su vida, por tomarse ese tiempo de escucharnos, de mandarnos mensajes también. Estamos orando por cada una de sus peticiones. Amén. Es un gozo estar nuevamente con ustedes, pensando ya en que vamos a regresar a nuestra iglesia muy pronto. Agradecemos a Dios por esto. Y mientras tanto vamos a seguir dándole la palabra del Señor por estos medios. Reciban un saludo desde Puerto Peñasco, Sonora. Les amamos a todos los que nos ven en todos los lugares donde nos están siguiendo, en Mexicali, nuestra familia en Mexicali, en el otro lado, y oramos por cada uno de ustedes, oramos por sus peticiones, oramos por todo lo que ustedes nos han mandado en nuestras redes sociales, y seguimos adelante porque Cristo viene. Amén. En estos tiempos hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo el mensaje de las iglesias, a las 7 iglesias, y como sabemos estamos en la iglesia de Pérgamo. Estamos llevando el mensaje que Cristo dio a esta iglesia, y vamos directamente a la palabra del Señor. Ojalá que usted tenga un cuaderno, una pluma, un lápiz ahí cerca para que pueda también apuntar, porque es una escuela dominical y a una escuela llevamos, ¿verdad?, lo necesario para poder apuntar y aprender más. Y pues si se nos olvida un poco, pues ya tenemos los apuntes ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice así en nombre de Jesús: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En la clase pasada ya explicamos esto, ¿verdad? Que menciona la espada aguda de 2 filos, dice esto. Sabemos que el Señor siempre inicia este mensaje con una característica de su naturaleza, como lo hemos visto en las otras iglesias. Y dice el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Habíamos mencionado también que Satanás había cambiado de su cuartel general a Pérgamo. Era una ciudad muy dada a la idolatría, y Satanás le encanta vivir en un lugar donde existe la idolatría. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a reafirmar que dice el Señor, donde mora Satanás. Antipas, habíamos dicho que no dice mucho de este personaje, pero sabemos y creemos que fue un mártir que murió, ¿verdad?, no negando su fe. Muy bien. Y en esta mañana, vamos a iniciar nuestro estudio en el versículo 14. Vamos a iniciar nuestro estudio en el versículo 14 del capítulo 2, que es la condenación que el Señor Jesucristo tiene hacia esta iglesia. Sabemos que esta iglesia de Pérgamo se conoce como una iglesia indulgente, ¿verdad? Ya habíamos estudiado qué significa ser indulgente, ¿verdad? Que perdona los pecados muy fácil, que se olvida muy rápido de los errores, aunque podría ser algo bueno, pero en esta ocasión a la iglesia de Pérgamo, a la era de la iglesia de Pérgamo, fue muy perjudicial. ¿Ok? Dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recordábamos en Éfeso, el Señor le dijo: tengo una cosa contra ti. Esmirna no tuvo condenación. Aquí en Pérgamo el Señor Jesucristo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La condenación que el Señor Jesucristo da a esta iglesia tiene que ver con la contaminación, ¿verdad?, que obtuvo del exterior. Esta iglesia tenía muy en claro su doctrina teológica porque era correcta, pero en la práctica era totalmente lo contrario. Eran prácticas radicales y muy malas. Estas falsas doctrinas caían en dos categorías principales, como lo menciona en la palabra del Señor, que dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Muy bien, entonces vamos a ver estas dos principales doctrinas que había en ese tiempo y que aún existen. Y vamos a estarlo viendo. La doctrina de Balaam, como lo menciona, esta doctrina, para que nosotros estemos más familiarizados, tenemos que leer Números capítulo 22 y Números capítulo 31. Para resumir un poco, si recuerdan, a Balaam, el personaje que una burrita le habló, ¿verdad? Si ustedes ven en el capítulo 22 de Números, Balaam fue un profeta, ¿verdad?, que el rey Balac lo contrató para maldecir al pueblo de Dios. Era el rey de Moab, este rey Balac. El rey lo contrató porque el pueblo de Israel estaba cerca de sus dominios, de su tierra, y sabía que era un pueblo poderoso, sabía que era un pueblo que era muy grande, y este rey tuvo miedo de ser invadido, entonces contrató a Balaam. Balaam era un profeta. Balaam procuró por todos los medios hacer lo posible para maldecir al pueblo de Israel. Y sabemos, y si usted lee la historia, sabemos que no pudo maldecir al pueblo de Israel. Al contrario, cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, el Señor le da una palabra a Balaam de bendición para su pueblo. Usted y yo, que somos hijos de Dios, las maldiciones que nos quieran dar a nuestra vida se convierten en bendición. Crea eso porque es bíblico. Crea eso porque la palabra del Señor dice que va a bendecir a los que nos bendigan y va a maldecir a los que nos maldigan. Así que toda maldición se convierte en bendición. Así ocurrió con el pueblo de Israel. Balaam quería ganarse algún tesoro. El rey Balac le prometió riquezas, le prometió cosas materiales, y Balaam quería obtener eso a costa de todo, a costa de maldecir a un pueblo que él sabía que era el pueblo escogido por Dios. Balaam procuró maldecir, pero estaba en un grave problema, porque Israel era el pueblo de Dios. Así como Dios está con nosotros, que somos su pueblo, está con usted. Cualquier maldición, Dios la convierte en bendición. Amén. Cada vez que Balaam abría su boca para maldecir, salía una bendición. Y la palabra del Señor dice, como le comentaba, si maldecimos al pueblo, el Señor lo va a maldecir. Si lo bendecimos, el Señor lo va a bendecir. En Números 24:9 nos dice eso, y en Génesis 12:3
también es para que usted lo lea en casa. El Señor dice que nos va a bendecir si bendecimos y nos va a maldecir si maldecimos. Amén. Entonces, lo que se le ocurrió a Balaam es que podía o querían hacer una alianza entre el pueblo de Israel y los moradores de Moab para que pudieran casarse entre ellos. Entonces, aquí en esa alianza es donde se cumple la palabra, donde dice en el versículo 14 que la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. El Señor es un Dios celoso. El Señor no quiere que tú te mezcles con otra doctrina, con otra idea que no sea de la palabra del Señor. Que no te contamines, que tu vida no sea contaminada con otras cosas que van al final a perjudicar tu vida espiritual. El Señor ama a su pueblo, no quería que se contaminara, y el pueblo de Israel se contaminó casándose con las mujeres moabitas. Y esto se cumple en Números, capítulo 31, versículo 16, si podemos leerlo. Vamos a ir a Números, capítulo 31, versículo 16, donde dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por el que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hubo mortandad por hacer caso a lo que Balaam proponía. Se contaminaron y esto ocasionó que hubo una mortandad en el pueblo de Israel. Baal peor era un ídolo que adoraban los moabitas, y el pueblo de Israel se contaminó adorando también a este Dios. Sabemos que, como les digo, nuestro Dios es un Dios celoso y no permite otro Dios, porque nuestro Dios es el único Dios, creador del cielo, de la tierra y del mar y de todas las cosas que en él están. Así que nuestro Dios es un Dios perfecto. A él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces el pueblo de Israel empezó a sacrificar a ese ídolo, empezó a cometer inmoralidades sexuales y a hacer que Dios lo aborreciera. Estaban en contra de la voluntad de Dios que ellos se mezclaran. La gente, el pueblo de Israel se contaminó social y espiritualmente. La única manera en que se podía quitar esto era que tenía que condenar las acciones de Israel y extirpar toda raíz de maldad en este pueblo. Es lo que el Señor hizo con este pueblo, y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Sacar todo lo que esté estorbando en tu vida para que tú puedas solamente adorar a ese único Dios y Salvador que tenemos, que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Pablo aconseja a la iglesia de este tipo de cuestiones en Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, andad en sus caminos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo aconseja a esta iglesia que no nos debemos dejar engañar, no debemos de dejarnos engañar por la gente que quiera meter cosas paganas o cosas que no agradan al Señor, y podamos
entrar en un ámbito no muy bueno en nuestra doctrina, no muy bueno en la salud espiritual de cada cristiano. Entonces, el Señor nos manda a no contaminarnos y seguir creciendo abundantemente en su gracia y afirmarnos en su fe mediante la palabra del Señor. No debemos contaminarnos. Dice en la palabra del Señor que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. El Señor nos tiene preparado un lugar celestial allá con Él para todos los que vayamos a vencer por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había una viejita de 80 años que tenía varios años siendo cristiana, muchos años sirviendo al Señor. Y fue con el pastor y le dijo al pastor: hermano, ore por mí porque me ando yendo al mundo. Y al escuchar esa anécdota, ¿verdad? Pensáramos de que a esa edad no se tiene tentaciones, no se tienen problemas, ¿verdad? No hay la tentación de irse al mundo. Y esta viejecita tenía la tentación de irse al mundo. Y estaban los jóvenes a un lado de ahí y se quedaban pensando, pues entonces, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, tenemos la vida por delante. Esto se trata de resistir. Esto se trata de llevar la fe de Cristo Jesús en nuestro corazón y practicar su palabra. No solamente escuchar, no solamente decir, sino practicar la palabra del Señor. El pastor, al escuchar esta petición, solamente se llevó las manos a la cabeza, ¿verdad? Y sí oró por nuestra hermanita, ¿verdad? Y causa un poco de gracia. Tenemos que nosotros cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice la palabra del Señor que huyamos de toda tentación. Tenemos que huir de toda tentación. No tenemos que buscar la tentación para vencerla, como es idea de muchos, sino huir de la tentación. Había otro varón que pasó por una calle donde había una fiesta y estaba un hoyo en el cerco, y se puso a ver, pues parecía muy buena la fiesta, y de casualidad pasó el pastor por ahí también y miró al hermano, pues que estaba viendo por el agujero, y le dice: hermano, pues ¿qué pasó? ¿Qué anda haciendo? No, pues aquí sorprendido. Le dice: pues hermano, aquí mirando el mundito, ¿verdad? No tenemos que andar mirando el mundito, tenemos que tener nuestra salvación, como le decía, cuidarla con temor y temblor. No tenemos que andar coqueteando con el mundo, porque eso nos lleva a la ruina, eso nos lleva a lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo. Permitió que se contaminara, permitió que entraran otras ideas que el Señor no había aprobado y no aprueba. Se aliaron con el paganismo y pronto dominó la situación. Eso siempre pasa. Cuando dejamos de entrar el paganismo en nuestra iglesia, algo que no es espiritual, libertinaje, algo que no es de Dios, siempre toma la situación en control y lleva a la ruina nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio, nuestra salvación. Todo creyente obediente a la voluntad de Dios tiene un poder ilimitado del Espíritu Santo a su disposición. Tenemos un poder especial cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, a sus mandamientos, a lo que Él nos dice en su palabra. Esa palabra que es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, ¿verdad? Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Para Dios no hay nada cubierto. Él discierne la mente y las intenciones del corazón.
Todo lo contrario de no obedecer a la palabra del Señor, el creyente es llevado a la ruina. Y eso es lo que no queremos, es lo que no deseamos para nuestra vida y no deseamos para nuestra iglesia. Queremos que las promesas del Señor se cumplan en nuestra vida porque Él tiene promesas al nosotros ser vencedores. Que eso lo vamos a estar viendo. Entonces eso es tocante, ¿verdad?, a la doctrina de Balaam, que puso tropiezo a los hijos de Dios, ¿verdad?, a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a la siguiente doctrina, a la doctrina de los nicolaitas. Dice: toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Cuando estudiamos el mensaje de la iglesia de Éfeso, también el Señor comentaba que decía a esta iglesia que esta iglesia rechazaba esa doctrina, como la iglesia también rechazaba esa doctrina. Habíamos explicado también que el nicolaísmo es una fuerte herejía eclesiástica que gobierna sobre los laicos. Eso también lo vamos a ver. A esto se les quería que obedecieran, los laicos querían que se obedecieran ciegamente al clero. Nosotros en la lección pasada vimos que muchas cosas se empezaron a meter a la iglesia. La oración a María, empezaba la doctrina del purgatorio, oración a los santos, oración a los muertos, el sacerdote se vestía diferente, se hacían los servicios en latín. Bueno, tantas cosas que se empezó a contaminar en la iglesia. Eso fue en el siglo 30. Y el Señor tomó la decisión de decirle a esta iglesia que tenía varias cosas que no le estaban agradando. El clero tomó una forma aferrada a que ellos eran como personas que no se les podía tocar. Empezaron a perder la convivencia entre la gente y no sabían la necesidad que tenía la gente. No había ese convivio, no había esa información que ellos necesitaban para que ellos pudieran orar por una enfermedad, por una necesidad, sino que ellos se treparon a una torre de marfil donde nadie podía entrar, que eran intocables, ¿verdad? Y solamente pensaban en ellos, solamente ellos pensaban que tenían la verdad. También se les empezó a prohibir que se leyera la palabra del Señor, solamente ellos podían hacerlo. Un servidor de Cristo no puede estar separado de la gente, alejado de sus necesidades, alejado de sus problemas, alejado de su necesidad espiritual. Un servidor de Cristo siempre tiene que estar conviviendo, siempre tiene que conocer las necesidades de cada uno para que podamos atenderle y poder orar por su necesidad, porque sabemos que todos tenemos necesidad, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos algún día que nos den una palabra de aliento o que nos exhorten porque estamos haciendo algo mal. Todos tenemos necesidad y un servidor de Cristo siempre tiene que estar al pendiente de todo eso. Y es lo que estaba haciendo falta también en la era de Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo era lo que estaba pasando. Esto es a raíz de su necedad, a raíz de que ellos aceptaron cosas malas en la iglesia, cosas malas en el servicio al Señor. Pero esto no quedó así. El Señor, al nombrar, al decir a esta iglesia en lo que estaba haciendo mal, también da la solución. El Señor aconseja a esta iglesia indulgente, la aconseja, y vamos al versículo 16. Dice el Señor: por tanto, arrepiéntete. El Señor nos dice hoy en día: arrepiéntete, arrepiéntete.
es tiempo del arrepentimiento genuino, no solamente de nuestra boca hacia afuera, sino de corazón, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que tenemos que demostrar nuestro arrepentimiento, no un remordimiento, que es muy diferente. Tenemos que arrepentirnos de toda cosa mala que hemos hecho, de todo pensamiento. Todos los días tenemos que estarnos renovando, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, aún de cosas que nos son ocultas. El Señor todos los días nos renueva si nosotros clamamos a Él y le pedimos perdón por nuestros actos. El Señor le dice a esta iglesia, no le dice que está desahuciada, que no tiene perdón de Dios, que no puede hacer nada. No, dice el Señor, te aconsejo que te arrepientas. El Señor dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Reduciendo esto, el Señor le dice, arrepiéntete, que la palabra te juzgue, que la palabra de Dios te va a juzgar, porque dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la espada de mi boca, que es la palabra del Señor. Es un principio básico que el Señor nos ha dado a nosotros. Esto se aplica para cada persona y también se aplica para la iglesia. Arrepentirnos de corazón, arrepentirnos sinceramente de todas las violaciones hechas a la palabra del Señor, de todos los consejos que el Señor nos ha dado en su palabra, que muchas veces lo hemos pasado por alto o no los hemos tomado en cuenta, o le creemos más a una persona que a la palabra del Señor. Entonces tenemos que hacer caso a la palabra del Señor, porque como decíamos, es una espada de dos filos que penetra el corazón, los huesos, hasta lo más profundo de nuestra vida, y Él conoce cada una de nuestras intenciones. Y esperamos que el Señor apruebe nuestra vida cuando el Señor venga por su pueblo y estemos en el cielo, y que sea el juicio, que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No queremos escuchar, apartados de mí, obradores de maldad. Queremos ser fieles al Señor hasta la muerte, y que Él nos ponga en su reino, que estemos con Él en las bodas del Cordero, allá gozándonos con Él. Así que el Señor sigue hablando de la fidelidad hacia Él. Si nosotros leemos el Apocalipsis, si nosotros hemos ya leído esta palabra del Señor, que es una bendición muy especial, podemos notar que el Señor siempre nos desafía a resistir. En cada una de las iglesias que vamos a estar estudiando, el Señor siempre le dice que resistan. Sé fiel hasta la muerte. Resiste. Sabemos que hoy en día, gracias a Dios, en nuestra ciudad, en nuestra nación, podemos hablar de la palabra del Señor. Podemos ir a la calle y repartir tratados, y hacer servicios en canchas, en lugares abiertos. Es permitido, gracias a Dios. En el tiempo de Esmirna hubo mucha persecución, y sabemos que hay partes en el mundo que no se puede llevar la palabra del Señor, y ellos están llevando persecución, ellos están sufriendo persecución, y debemos de orar por cada uno de los misioneros y cada uno de los que están llevando la palabra a lugares donde el gobierno no lo permite. Nosotros somos privilegiados por tener esa libertad de adorar a un Dios, ¿verdad?, que nos ha venido a salvar. Así que resiste, iglesia. Cristo viene, resiste. Hay que cuidar nuestra salvación. El desafío que Cristo tiene a la iglesia de Pérgamo es un desafío que está dirigido a los vencedores, como dice 1 Juan 5:4, que también ya lo hemos leído. Porque todo lo que es nacido de Dios vence
al mundo. Nosotros somos vencedores porque hemos vencido al mundo y debemos seguir venciendo hasta que Cristo venga, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Tenemos que resistir. Dice versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Esa es la bendición de Dios, el desafío que el Señor tiene para esta iglesia. El maná escondido y una piedrecita blanca. El maná escondido, sabemos que era el alimento espiritual que el Señor dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Era un alimento que cada persona tenía que ir a recogerlo individualmente, así como nosotros debemos de buscar la presencia de Dios individualmente. La salvación es personal, la salvación no es de toda la iglesia. Tu salvación es personal. El Señor va a juzgarte a ti, el Señor me va a juzgar a mí, y el Señor no va a juzgar a toda una iglesia cuando estemos en el cielo, sino que va a juzgar personalmente. El Señor te va a decir, buen siervo fiel, o te va a decir, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, tenemos que buscar al Señor, nuestra fidelidad a Dios y nuestro servicio a Dios es personal. Tenemos que congregarnos en nuestra iglesia, tenemos que servir a Dios en lo que podamos, pero aquí dice que vas a recibir el maná escondido. Dice que los israelitas tenían que ir a recoger este maná en el desierto. En cualquier era de las iglesias o en las siguientes eras de la iglesia o en la era que estamos viendo hoy, es muy necesario buscar a Dios. Es muy necesario seguir a los pies de Cristo, seguir su caminar, porque Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Así como el Señor usó el maná para alimentar a su pueblo, el Señor también nos alimenta con su palabra. Está llena de bendición, está llena de tantas cosas que el Señor tiene para mostrarnos a cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que el Señor usa su palabra también para proveernos de lo que necesitamos de santidad en nuestra vida. Necesitamos ser santos para poder entrar en la gloria ahí con Él y gozarnos. También habíamos mencionado que Dios provee todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, como dice en Filipenses 4:19. Así que el Señor es nuestro proveedor. El Señor, así como proveyó al pueblo de Israel de este alimento, el Señor nos provee de este alimento espiritual que es su palabra. Amén. Dice también que vas a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Aquellos que se quieren cambiar el nombre, el Señor tiene un nombre nuevo para ti cuando estemos allá en el cielo con Él. El significado simbólico de esta piedrita no es tan fácil como el significado simbólico del maná. Los estudiosos de la Biblia no se han puesto muy de acuerdo en esto, pero hay características que podemos ver en esta piedrecita blanca, porque sabemos que el blanco simboliza la justicia de Dios en la palabra del Señor. El blanco significa se refiere a la justicia de Dios, y podemos en este aspecto ver lo que en la antigüedad se acostumbraba cuando una persona era enjuiciada.
Cuando una persona era enjuiciada, el juzgado aventaba una piedra blanca o la corte, ¿verdad? Cuando la persona era absuelta de lo que se le estaba acusando. Se quitaba toda culpa. En la antigüedad eso se hacía. Y queremos pensar que eso también viene a nuestra vida al decir el Señor que nos va a dar esa piedrecita blanca, nos va a absolver de todo, o ya nos ha absuelto de todo pecado cuando mandó a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. Esto testifica que nuestro Dios nos ha dado la salvación y nos ha justificado, como dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió sin culpa, nosotros éramos los culpables, nosotros éramos los que teníamos el derecho de morir porque éramos culpables. El Señor vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él vino para sacarnos de la muerte espiritual, sacarnos de toda inmundicia, sanarnos nuestras enfermedades. Él llevó todas las enfermedades en el Calvario. El Señor vino a purificar nuestra vida por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces esta piedrecita nos dice que somos absueltos de toda maldad. Somos absueltos de toda cosa que nosotros teníamos por derecho, la muerte, porque hemos sido culpables de todos nuestros malos actos, de todos nuestros pecados. El Señor te dice, yo te daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre escrito que solamente tú conoces. Amén. ¿Cuántos desean tener un nombre nuevo en el cielo? ¿Cuántos desean ser vencedores? ¿Cuántos desean estar allá con el Señor, caminar en esas calles de oro, en el mar de cristal? Eso es lo que nosotros vamos a ganar, a tener, si nosotros somos fieles, si nosotros resistimos, si nosotros seguimos adelante en su caminar, seguimos a pesar de tanta necesidad, a pesar de tantas pruebas, a pesar de tantas luchas, a pesar de muchas veces tenemos incertidumbre de tantas cosas que nos pasan en nuestra familia, enfermedades, tantas cosas. El Señor siempre nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia le dijo que al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor te habla y nos habla en este tiempo, nos habla todavía de la fidelidad. Hoy más que nunca tenemos que estar firmes en Dios, a cuentas con Él, firmes con Dios y a cuentas con Él, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vaya a venir por su pueblo. Esta piedrecita representa un hermoso símbolo, absolución eterna que obtenemos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esta absolución que no nos merecíamos, pero por su gracia y por su amor, Él nos ha regalado. Es el don que el Señor nos ha regalado. En este tiempo tenemos que seguir luchando por nuestra salvación, seguir luchando cada día. Hay tantas cosas que nos pueden llenar de preocupación, pero si vamos a la palabra del Señor encontramos la respuesta. Ahorita podemos ver información en todos lados, no sabemos si es real, no sabemos si
si esa información que nos dan es fidedigna, solamente la información que tenemos real es la palabra del Señor. Esa es la información necesaria que está día a día constante diciéndonos que vamos a seguir adelante, que el Señor está con nosotros a pesar de que a nuestro alrededor esté todo mal, todo confuso. El Señor siempre va adelante. El Señor quiere que tú también aceptes a Cristo en tu corazón. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viendo cosas que se están cumpliendo al pie de la letra. El Señor es fiel. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está en la puerta de tu corazón, tocando ahí. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu vida. Estos estudios nos enseñan y nos abren los ojos de lo que estaba pasando en el tiempo de estas iglesias, en el tiempo de la era de la iglesia, en el tiempo de que ya ha pasado, pero también se aplica en este tiempo. Y todo lleva a que nosotros debemos ser fieles a Dios y que tú que no has aceptado a Cristo, lo aceptes, porque el tiempo está cerca. Tenemos que entregar nuestra vida al único Dios verdadero, al único que tiene la respuesta de todo, el Señor Jesucristo, que está a las puertas, que pronto viene por su iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo es el que toma el control de cada una de las vidas. Sabemos, Señor, que tú estás obrando en cada una de las vidas. Tú estás tocando el corazón de muchos en este momento, Señor. Necesitamos siempre de ti, necesitamos de ti. Yo sé que hay muchos que desean que tú entres a su corazón. Yo sé que tú eres un Dios que no se fija en los errores, que si nosotros vamos arrepentidos de corazón, tú nos recibes con los brazos abiertos. Hemos sido pecadores, Señor, pero tú nos has lavado con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, y eso es vigente, eso no se quedó en el pasado. Cada día, Señor, tú nos lavas con tu sangre, porque nos perdonas cada vez que nosotros nos acercamos confiadamente a tu gracia, Señor, para pedir misericordia y hallar oportuno socorro, Señor. A ti te adoramos y te exaltamos, porque hasta este momento tú nos has ayudado y tú nos has guardado, Señor. Y te pido por cada una de las personas que en este momento están sufriendo enfermedad, Señor, de todo tipo de enfermedad, Señor. Yo sé que tú eres un Dios sanador. Para todos aquellos también, Señor, oración especial para los que están enfermos con este virus, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, te pedimos que tú les ayudes, Señor, tanto a hijos tuyos, Señor, como a aquellos que también te van a recibir, porque tú vas a obrar en su corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén, amén. Santo es el Señor. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra. Seguimos orando por ti, con tus mensajes que nos mandas a nuestras redes sociales. Seguimos orando por ti. Estamos contentos que te comunicas con nosotros. Y próximamente vamos a estar nuevamente gozándonos en la casa del Señor. Tenemos mucho deseo de estar en la casa del Señor con todos ustedes. Vamos a tener algunas restricciones, pero vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque recuerda, un pasito más y Cristo viene. Amén. El Señor te bendiga.